Muy bien, muy bien. Seguimos nosotros, hermanos, con nuestro tema en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2. Hemos estado estudiando el libro de Santiago, que es muy buena, una carta muy buena para las iglesias de cómo vivir la vida cristiana, cómo poner en práctica las cosas que aprendemos de la palabra, qué hacer en tiempos difíciles. Y hermanos, es importantísimo conocer la palabra de Dios para guardar la calma durante las tormentas. Cuando uno confía en Dios, sabe lo que Dios está haciendo y conoce lo que la palabra es para sus vidas, aún en tiempos difíciles, sabe cómo reaccionar y cuál es la diferencia en las cosas espirituales y las materiales y qué tenemos que hacer y cómo combinar las dos para ser un buen ejemplo en esta vida. Y Santiago nos da herramientas muy buenas e importantes para hacer esto. Y hoy vamos a ver una parte importante que es el tema que seguía, pero es un tema que nos puede ayudar para lo que estamos viviendo y lo que el mundo está experimentando en estos días. Y es en Santiago 2, capítulo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y yo les voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Santiago 2, 14. Y dice así de la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios. Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Hermanos, este pasaje de la Biblia no pudo haber llegado en mejor tiempo para la iglesia. Nuestro hermano Santiago nos está hablando acerca de la fe y de las obras que son un producto de esa fe. La reacción de la fe que se debería de estar expresando por medio de lo que somos. Y es importante entender este concepto, especialmente hoy en día. Cuando yo les digo, el mundo está poniendo atención a cómo reaccionamos los hijos de Dios en tiempos difíciles, lo que el mundo está haciendo es viendo a dónde está nuestra fe. Y por eso es importante, hermanos, guardar la calma, pero por eso es importante entender cómo debo de actuar ahora que hay una situación difícil. ¿Por qué es importante entender eso? Porque eso va a reflejar en dónde está mi confianza.
¿En qué he creído? ¿En quién he creído? Y Santiago le da en el clavo, hermanos, si podemos decir así, cuando está hablando de la fe, cuando nos está expresando qué debemos de hacer los hijos de Dios. Yo por eso, en estos tiempos, hermanos, a mí se me hace tan interesante ver la reacción de la gente que dice que confía en Dios, pero la reacción de la gente también que dice que conoce la palabra y que son cristianos y que van a la iglesia. Y ahora lo más chistoso es de que todo lo publican, amén. Es mucho más fácil porque todo está publicado. Y yo nada más veo la diferencia de opiniones y la diferencia de reacciones de la gente. Y digo, wow, qué carencia hay en el cristianismo del verdadero conocimiento de Dios y de la fe en tiempos de tribulación. Y es ahí donde el mundo o la gente que no conoce a Dios o no quiere ir a la iglesia, es ahí donde nos juzgan y nos señalan y nos ponen ciertos títulos o etiquetas por las reacciones que tomamos en tiempos difíciles. Entonces vamos a analizar lo que dice Santiago acerca de esa fe. Dice, hermanos, si alguno tiene fe y no tienes obras, dice, tu fe está muerta. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella persona que tiene fe, automáticamente, hermanos, las reacciones y las acciones que tomen reflejan esa fe que ellos tienen. Las acciones respaldan en lo que tú has creído. Amén. No sé si estoy explicando o explica bien Santiago. La fe debe de venir con un respaldo de lo que estás diciendo. La fe debe de venir con una acción que respalda lo que tú eres y en lo que estás creyendo. Porque la fe te hace actuar a lo que tú crees. Y dice aquí algo muy importante. Dice, supongamos que un hermano o hermana viene a ti y no tiene que comer y no tiene que vestir. Y tú simplemente le dices, voy a orar por ti, no te preocupes, Dios proveerá. Y te haces una gran oración de poder y hasta hablas en lenguas y hasta levantas ahí casi que el tapete que está ahí tirado. Pero después de tu buena oración de 45 minutos a una hora, le dices al hermano, Dios te bendiga, nos vemos la semana que entra. Y no le das de comer. Dice, ¿de qué le va a servir al hermano tu oración? ¿Le llenaste el estómago? Al contrario, yo creo que le dio más hambre por la hora que lo tuviste ahí orando. Y se va más hambriento. Cuando uno tiene fe, reconoce automáticamente, si vino el hermano a mí, es porque Dios me lo mandó a mí. ¿Qué quiere decir? Que mi fe me está diciendo que yo tengo que hacer algo por eso. Dios me está hablando a mí. Y yo tengo que reaccionar a lo que Dios está haciendo en mí. Y el hermano vino a mí y no tiene que comer y necesita algo y yo lo tengo. Mi fe me debería de decir, déjame oro por ti y comparto contigo lo que yo tengo. Porque yo no estoy falto de nada porque Dios provee para mí. ¿Me entienden? Ahorita estaría excelente ver a los cristianos con fe compartir el papel de baño. Sabiendo que yo tengo, porque fui a Costco, digamos, hace un mes, y hay personas que les gusta tener bastante en casa. Estaría excelente sabiendo que, ay hermanita, mire, no tengo papel de baño, hermana, vamos a orar para que el Señor abra las puertas de los cielos y siga llegando el papel de baño a todo lugar. Pero por cierto, hermana, yo tengo aquí extra, déjele mando un paquetito. Pero vamos a orar para que siga llegando, porque mi confianza está en Dios, no en que tenga o no tenga, o que llegue a Costco o no llegue a Costco, ¿me entienden?
Pero claro que sí, hermana, vamos a orar para que las tiendas se llenen de papel de baño. Y yo tengo aquí hasta arriba y la hermana no tiene nada. Y le digo, que Dios la bendiga. ¿Estoy actuando en fe o simplemente siendo egoísta? Es lo que estaba diciendo Santiago. Que nuestra fe nos ayuda a despegarnos de las cosas materiales y confiar que Dios va a suplir, pero también confiar que Dios me usa a mí para bendecir a otros. ¿Me entienden? La fe es un producto las obras son un producto de mi fe, pero la fe debe de producir en mí algo que me empuje a moverme por la necesidad de los demás. Es lo que está diciendo Santiago. Por eso dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Si yo no reacciono a la necesidad de los demás. Y por eso es importante hoy en día lo que está pasando. Yo tengo fe que Dios está en control de la situación del mundo. Pero, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cuáles son mis obras como reacción a lo que yo creo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy compartiendo eso o estoy siendo parte del problema? Si yo tengo fe que Dios va a hacer algo y que Él está en control, algo debo de hacer yo a la situación. Yo debo de ser parte de la solución. Mi fe en Dios debe de producir en mí una acción a lo que estamos viviendo y estamos pasando. ¿Me entienden? Yo debo de reaccionar a lo que estamos viviendo y estamos pasando, porque yo tengo fe que Dios va a hacer algo. Y como yo tengo fe que Dios va a hacer algo, yo debo de también poner de mi parte y accionar y reaccionar, compartir con alguien, hablarle a alguien de Dios, darle, si yo tengo cosas extras en mi casa, no se preocupe, Dios está todo en control, va a guardar la calma. Aquí tengo unas latitas, lléveselas y por lo mientras hay que orar. ¿Me entienden? No ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Dice, sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. Y la parte que dice Santiago me encanta. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es ahí lo importante para la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo está actuando el pueblo de Dios en la situación que estamos viviendo? Basado en eso, la gente se va a dar cuenta si tenemos fe o no. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Por la manera en la que yo actúe en estos días, el mundo debe de entender mi confianza en Dios. Por la manera en la que yo viva, en la que yo me exprese, en la que yo esté caminando en el tiempo de tormenta, el mundo va a conocer que mi fe está en Cristo y no en el mundo. ¿Me entienden? Nuestra vida no debe de tener ningún cambio en estos días, hermanos, porque mi fe está en Dios. Mi fe está en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo compraba un paquete de papel de baño para la semana, ¿por qué voy a comprar dos? ¿Me entienden? Simplemente tengo que comprar. Voy a comprar uno. Amén. A menos de que de plano no haya y se acabe. Y pues aquí en la iglesia hay demasiado pasto. Pero en fuera un papel. Mi vida no tiene por qué cambiar. ¿Me entienden? Si yo estoy acostumbrado a comprar cierta cantidad, bueno, yo compro cierta cantidad. Si yo acostumbro a hacer ciertas cosas, yo sigo haciendo ciertas cosas con precaución. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque debo de poner las dos al nivel. La sabiduría, la inteligencia y la fe. Y dejar que las tres formen parte de mi vida. Solo por el hecho de que tengo fe y sé que Dios está conmigo, no voy a hacer cosas atrevidas que no van con Dios, porque entonces ya estoy tentando al Señor.
Mi vida sigue igual, pero de igual manera tomando mis precauciones, pero yo no voy a reaccionar fuera de lo normal, porque el mundo está viendo cómo actuamos los hijos de Dios en tiempo difícil. Pero mis obras deben de ser un respaldo de mi fe. Mis obras deben de expresarle al mundo que yo confío en Dios y no confío en el mundo. ¿Me entienden? Pero de acuerdo a lo mismo que está hablando Santiago, quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos de ser parte de la bendición. Debemos de ser parte de la bendición de este mundo. Por eso me encanta que dé el ejemplo él, de que si alguien viene a ti y tiene hambre y tú solo oras por él y lo mandas, pues ¿de qué le sirve a la persona? ¿De qué le sirve si tú no hiciste nada al respecto? Lo que Santiago está implicando es que debemos de aprender a dejar un poquito nuestra humanidad y hacer lo que Jesucristo nos mandó. Dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Para poder expresar la fe con obras, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque si viene una persona con una necesidad a nosotros, lo fácil es orar por ellos y mandarlos de regreso a su casa. Lo difícil es hacer algo al respecto, ¿sí o no? Pero para hacer algo al respecto quiere decir que me tengo que negar a mí mismo. ¿Por qué? Digamos que viene alguien a ti con una necesidad y estás a punto de ver el partido. Híjole, ya va a empezar el partido en 5 minutos. Ya sé, voy a orar por el hermano en 4, lo mando a su casa y que Dios lo bendiga y que Dios haga el resto. Pero ¿qué tal si oro por él, no veo mi partido y lo acompaño a resolver su situación, o lo acompaño o le doy, o lo escucho, o hago parte? ¿Qué implica eso? Negarme a mí mismo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo al respecto. Entonces ahí es donde dice uno, ay, pero es que me va a quitar tiempo, es que me va a quitar dinero, es que me va a quitar esfuerzo. Es ahí donde Santiago dice, entonces no me hables mucho de fe, porque tú no eres ni siquiera para mover un dedo por alguien. Es una tristeza cuando escucho la gente decir que los cristianos no ayudamos a nadie para nada. Es que nada más oran por uno. Pero ¿qué tal cuando tengo hambre? ¿Qué tal cuando necesito? Es que las iglesias nada más quieren para acá, pero nada para allá, dicen, ¿verdad? Quieren solo para adentro y nada para afuera. Quieren solo que se les dé, pero no dan nada. Y es triste escuchar que los cristianos no hacemos, no damos, no bendecimos. Oh, pero ¿cómo oramos? Bien oradores. ¿Por qué? ¿Y por qué es ese concepto? Porque es lo más fácil que hacer. Es lo más fácil hacer. Es mucho más fácil decir orar por ti que sacar $20 y dárselos a una persona. Es mucho más fácil decir vamos a orar por los homeless que ir y llevarles algo de comer. Es más fácil, ¿sí o no? Es más fácil decir vamos a orar por la juventud para que la juventud sea tocada por el Señor. Pero qué difícil es pasarse 15 minutos con un adolescente rebelde. Pero eso sí, oremos por los jóvenes porque son el problema de la sociedad. Pero qué difícil es decir, ¿sabes qué? Voy a llevar a este joven y lo voy a llevar a comer y quiero conocer su vida. Déjame siento a escuchar por qué reacciona, qué está pasando, cuáles son sus problemas en el hogar, por qué está rebelde. Pero es mucho más fácil decir, voy a orar solo por él, de lejitos, porque no implica en lo mínimo sacrificio personal. Por eso Santiago dice, si tienes fe, demuéstramelo con tus obras. Demuéstrame tu fe con tus acciones. Demuéstrame tu fe con tus acciones. Demuéstrame que confías en Dios
con todo lo que tú haces. Dice abajo, y esta es de la Nueva Versión Internacional y usa las palabras diferentes, dice: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Su fe fue la acción de que él confiaba en Dios, de que Dios iba a hacer algo al respecto. Dios le pidió algo y él tomó acción. Y por esa acción que él tomó se le fue llamado justo, por la fe. Pero la fe que lo llevó a hacer algo al respecto. Entonces nosotros como hijos de Dios, en estos tiempos tan difíciles, y no solo en estos tiempos, sino siempre, nuestra fe es probada por las acciones que nosotros tomamos en estos tiempos. Nuestra fe es probada cuando nosotros actuamos o reaccionamos a lo que está pasando y a lo que está frente a nosotros. Nosotros, hermanos, fuimos llamados a ser personas de fe y personas de acción. Personas de fe, pero personas que hacen algo al respecto. Si alguien viene a ti, si alguien está en necesidad, si alguien ocupa algo, tu fe en Dios es de que Dios va a hacer algo, pero te está usando y te va a mandar a ti, o está usando tus recursos para hacer algo al respecto. Y por medio de ese mensaje y por medio de esa acción que tú tomas, la gente sabe que existe un Dios porque te mandó a ti. La gente sabe que existe un Dios porque te mandó a ti. Qué lindo es escuchar cuando uno forma parte de algo o ayuda a algo a alguien, con algo material, y te dicen: ustedes fue respuesta a mis oraciones. Cuando dices: wow, yo no sabía que esta persona estaba orando tanto tiempo para que recibiera algo. Una de las cosas que me impactó mucho es cuando hace tiempo fuimos a nuestro viaje a Tijuana, pero fueron los bautizos, ahora en el verano, fueron los bautizos y esta vez pudimos ir, cayó en fecha correcta y pudimos ir a los bautizos. Y estando ahí entre toda la gente, José me presentó a un señor y a su esposa, porque su niño necesitaba una prótesis para su ojo. No tenía el ojito y le querían poner el ojo porque al niño pues le estaban haciendo bullying en la escuela. Ustedes saben cómo son los niños de terribles, ¿verdad? Entonces el pobre niño sufría y ellos querían ponerle un ojo a su hijo para que pues ya no sufría tanto en la escuela. Pero la situación de ellos obviamente completamente difícil económicamente hablando. Y José, ese día que yo no pensaba ir a ese viaje, porque dije: son los bautizos, ya va mucha gente y Dios los bendiga. Pero algo en mí decía: no, tienes que ir. Y fui yo ese día. Y José me dice: mira, te presento al hermano y a su esposa, tienen una situación. Y lo que le dije: vamos a orar por ustedes, pero voy a hablar con la iglesia para ver qué podemos hacer al respecto, para ver cómo podemos ayudar. Yo de ahí sabía, de antemano yo sabía que Dios me estaba llamando a mí para hacer algo al respecto. Yo no podía decirle: vamos a orar para que, a ver de dónde, ¿verdad? Dios provee y mueve por ahí un corazón que le dé a usted. Ocupaban, no me acuerdo cuántos, $750, como $750. Y dije: bueno, vamos a orar, pero vamos a hacer algo. Y me regresé pensando en eso: tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y cuando llegué con la iglesia, presentamos, se juntó todo el dinero, porque algo que me agrada de esta iglesia es que ponemos en práctica nuestra fe. Amén. Cada que hay una situación, cada que hay algo, hermanos, actuamos. Se juntó el dinero, se lo llevamos o se lo mandamos, ni me acuerdo qué pasó. Al otro mes o a los 2 meses, cuando volví a ir y ya el niño ya tenía su ojo, andaba feliz, corriendo y jugando.
y yo estaba platicando con el papá, y una de las hermanas se acerca y le dice, yo estaba ahí al lado de él, no me acuerdo qué hubo ese día, pero había un brincolín ahí, en la iglesia del hermano, y se acerca una hermana y le dice, ¿te acuerdas que estabas perdiendo tu fe y que le habías pedido a Dios que hiciera algo? Y dice que ya no querías, ya como que andaba el hermano cabizbajo y como diciendo, ¿dónde estás, Dios? Y dice la hermana, y usó a estos hermanos para recordarte que Dios todavía te ama. Hermanos, ahí fue una respuesta tan clave, porque nosotros pudimos haber orado por él. Dice, la iglesia está orando por usted, hermano, y dejarlo ahí. Él lo que necesitaba es ver la fe del pueblo de Dios en acción. Y la acción que nosotros tomamos fue respaldo de la fe. ¿Me entienden? Y esa fe que nos movió a hacer algo fue una respuesta de Dios directa para su vida. Ahí pude entender, no nos podemos quedar solo, bueno, por años lo he entendido, pero ahí fue como algo tan hermoso y refrescante de ver la fe viva, en acción, la cara de él y él decir, Dios es fiel y es real. Porque cuando Dios te presenta una situación a ti, es para recordarle al otro hermano que todavía sigue escuchando. Es para recordarle que Dios sigue proveyendo, amén. Cuando tú dices, Dios provee, mira, toma porque Dios provee. No eres tú el que estás dando, es el Dios que te mandó a ti para que recordarle a alguien que provee. Esa es la acción de la fe. Eso es lo que Santiago está diciendo. No nos quedemos, hermanos, con la simple oración, sino ve un poquito más allá. ¿Saben por qué? Porque eso implica negarte a ti mismo. Eso implica que tú tienes que hacer algo al respecto. Eso implica decir, tengo que dejar de comprar mi Starbucks de $8, ¿verdad? Para ayudar a un hermano o una hermana. Tengo que hacer algo. Y haces algo porque sabes que Dios te va a proveer a ti. Haces algo porque sabes que Dios te va a dar más a ti. Haces algo porque sabes que Dios no te va a abandonar ni te va a dejar solo. Dejas tu tiempo porque sabes que Dios te va a recompensar a ti con bendiciones cuando tú te mueves a la situación de los demás. Entonces, dice al final, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y muchos dicen, es que no por obras entrará el reino de los cielos. Claro que no. No se entra al reino de los cielos por obras. Ni es por obras que nos vamos a ganar a Dios. Lo que está diciendo Santiago es de que no puedes decir que tienes mucha fe. No puedes decir que tu fe es grande si no es respaldada por obras. No es que las obras te van a ganar el cielo, simplemente que es tanta tu fe que no te puedes quedar con los brazos cruzados. Es tanta tu fe que al ver la necesidad, tú eres el primero que se mueve a compasión a hacer algo al respecto. Porque la fe, hermanos, la fe es aquello que te mueve a ti porque sabes que Dios va a hacer algo en las vidas y tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Entonces, en este tiempo, hermanos, tan difícil, la gente quiere ver las obras de los hijos de Dios. La gente está pidiendo, ayúdanos, y mucha gente hoy en día va a estar clamando, ayúdanos Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos los enviados? Como respuesta a sus oraciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar?
es mi oración y mi deseo que en estos tiempos tan difíciles los usemos como una buena oportunidad. Los usemos como una buena oportunidad para abrir nuestros brazos y nuestras puertas y decirle a la gente: yo estoy aquí, a tus oraciones Dios me mandó a ser parte de tu vida, para hacer algo al respecto, para compartir contigo, para caminar este tiempo difícil contigo, para sentarme, para platicar, para escucharte, para darte si es necesario, para hacer algo por la situación, para que juntos comprendamos que Dios no nos ha dejado solos y que Él tiene control de todo. Amén. La fe, hermanos, sin obras es muerta. Por eso las iglesias no pueden, las iglesias no podemos ver la necesidad de la gente y no hacer nada al respecto. No podemos simplemente ver a los miembros que no tienen, que les falta, que hay necesidad y simplemente: oh hermano, estamos orando por usted, que Dios haga algo. No, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema, hermanos. Seamos parte de la solución. Santiago nos llama a que demostremos nuestra fe por medio de nuestras obras. Y es buen tiempo que podemos usar ahorita. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar. Pero en esta oración les voy a pedir que se pongan de pie. También en esta oración le vamos a orar. Nuestra hermana Liz me pidió que hiciera una oración especial por su familia, por su hermano y su familia en general. Como sabemos, hace poco ellos perdieron a su madre y son tiempos difíciles cuando vienen fechas que nos recuerdan el dolor que fue provocado por la pérdida de un ser querido, especialmente una mamá o un padre, alguien tan cercano a nosotros. Amén. Y es cuando el Señor fortalece las vidas, pero es cuando más necesitamos fortaleza de Dios. Amén. Entonces vamos a orar por nuestra hermana Liz, por su hermano Javier, que está aquí con nosotros, pero vamos a orar también por su familia, por sus hermanas y sus hermanos que no están aquí con ellos hoy en día, pero para que Dios les dé la fortaleza en estos tiempos, para que Dios siga siendo parte de sus vidas, siga trayendo aliento a sus corazones, y que en los momentos humanos, ¿verdad?, que tenemos de recuerdo y de dolor, que el Señor traiga paz a sus vidas. Amén. Entonces acompáñenme en esta oración por ellos, y de igual manera vamos a cerrar el servicio. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, gracias te damos una vez más, Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Tú, Dios, estás en control de todo. Tú, Señor, estás aquí, tú estás con tus hijos, tú estás con este mundo, tú amas, Señor, a todas las almas, no quieres que nadie se pierda, no quieres, Señor, que nadie se pierda. Tu palabra es clara que cuando dice que de tal manera amaste al mundo, que mandaste a Jesucristo, porque no quieres que nadie se pierda, y eso sigue en pie. No quieres que en estos tiempos tan difíciles nadie se vaya sin ti, Señor, que no te conozcan. Y es tiempo que la iglesia, que tu iglesia, Señor, sea esa luz de esperanza que este mundo necesita. Porque si tú los amaste tanto, si tú nos amas tanto para alcanzarnos, nosotros como tus mensajeros tenemos que hacer lo mismo. Amar de tal manera al mundo que llevemos el mensaje de esperanza para que te conozcan, para que sepan que eres Dios, para que sepan que es real. Que seamos, Señor, aquel mensajero que trae la luz, la esperanza, pero que tomemos acción a la necesidad de los demás, Señor. Que no nos quedemos, Señor, simplemente con la oración, sino que hagamos más, lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, en nuestro alcance, para poder traer un poquito de paz a este mundo que está en caos hoy en día, Señor. Te pedimos que, como Santiago dice, que nuestra fe sea respaldada por nuestras obras, que no nos quedemos cortos, que vayamos más allá, que nos neguemos a nosotros mismos para tomar acción a la necesidad del mundo, Señor, para hacer algo al respecto, Dios.
Gracias por cada hermano y hermana que ya lo pone en práctica, que hace, que se toma de su tiempo, que se sale de su zona de confort para bendecir a alguien más, para participar, para ayudar, para llevar, para dar, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos has enseñado a dar, Señor, a bendecir a otros. Gracias, Señor. Y de igual manera en este día, Señor, te pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Liz, por la vida de su hermano Javier, por la vida de Noemí, por la vida de cada uno de sus hermanos y hermanas, Señor, que hace un tiempo, Señor, tuvieron el dolor de la pérdida de su madre, Dios. Solo tú, Señor, conoces sus corazones. Solo tú, Dios Todopoderoso, sabes el dolor y la situación, Señor. Pero de igual manera, solo tú, mi Dios, solo tú puedes consolar, Señor, algo así. Solo tú tienes palabras perfectas. Solo tú, bendito Dios, puedes levantar el ánimo, restaurar los corazones, unir a la familia, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú sigas obrando en sus corazones, que tú, Señor, sigas trabajando en ellos, que tú traigas aliento, Señor, a cada vida. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, sigas sanando sus corazones, que sigas trabajando en ellos. Te pido, Padre, que les traigas paz en estos tiempos difíciles. Te pido, Señor, que cuando ellos tengan recuerdos, que sean recuerdos alegres, agradables, de esperanza, Señor. Te pido que en los tiempos difíciles se agarren de ti, de tu mano, Dios Todopoderoso. Que confíen en ti, Señor. Que busquen de ti, Padre, que busquen paz y tranquilidad en ti, Señor. Los ponemos en tus manos a cada uno de ellos, a sus familias, Señor, a sus hijos, sus hijas. Padre, que tú los sigas levantando, Señor. Sígueles recordando cuánto los amas en estos tiempos difíciles, Señor. Los pongo en tus manos a toda su familia, Señor. Bendícelos, Padre, llévalos con bien. Y de igual manera, Señor, nos ponemos en tus manos en estas semanas, Señor. Te pido que nos des sabiduría, Dios, para saber cómo actuar. Danos inteligencia, Señor. Danos obediencia, Padre, para ser obedientes a las leyes que los gobernadores de este mundo pongan, Señor. Pero danos sabiduría de cómo aplicarlo, Dios. Gracias te doy por cada hermano, hermana. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos si Dios quiere. Manténganse informados. Mi esposa va a estar poniendo en su página de Facebook cambios, cualquier cambio que tengamos, cualquier cosa que haya. Ella está poniendo toda la información. Olga Parra, si no la tienen, agréguenla para que puedan saber qué está pasando. Si necesita información, aquí tengo el de la hermana, pero hay más. Ya les iba a dar el de la hermana. Cualquier cosa, estamos para servirles. Dios los bendiga.